La cruz es uno de los eventos más importantes en cuanto a nuestra salvación se refiere. Pero la pregunta es, ¿entendemos nosotros realmente el significado de la cruz? ¿Entendemos nosotros por qué Cristo está sufriendo allí para comprar nuestra salvación en ella? A través del tiempo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que el entendimiento que nosotros tenemos de la cruz es el entendimiento que Hollywood ha tratado de vendernos. Vemos a un Jesús allí quebrantado, vemos a un Jesús sufriendo allí totalmente ensangrientado y nos sentimos mal por ese personaje que está allí sufriendo, pero no entendemos realmente su significado. Es igual como que cuando nosotros estamos mirando cualquier otro tipo de películas en la que el autor principal está sufriendo, nosotros nos sentimos mal porque nos sentimos identificados con aquel autor, pero entendemos nosotros realmente el significado tan poderoso de la cruz y por qué Cristo estuvo dispuesto a morir en ella. Es por eso que en el día de hoy me gustaría explicarte de una manera sencilla y en un lenguaje limitado, porque si de algo debo advertirte en esta hora, es que la grandeza de nuestro Salvador es tan grande que en palabras sería imposible explicarla en su totalidad. Así que lo que voy a tratar de hacer en el día de hoy es de una manera sencilla explicarte por qué Cristo tuvo que morir en aquella cruz. Y lo primero que yo necesito que tú entiendas es que aunque nosotros vemos a un Cristo sufriente en aquella cruz, no era necesario que Él sufriera allí. Ahora, ¿en qué sentido no era necesario? Bueno, vamos a leer lo que dice las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Las Escrituras nos demuestran a nosotros que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron en el libro de Génesis, y esos ángeles están reservados para el día del juicio. Así que no era necesario que Cristo sufriera por nosotros en aquella cruz. Cristo tomó la decisión en sí mismo de entregarse por nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro Padre Celestial decidió comprar nuestro perdón. Nuestro Padre Celestial decidió comprar nuestra salvación, pero Él no estaba obligado a hacerlo. Y nosotros muchas veces andamos por esta vida como que si Dios nos debiera algo a nosotros, cuando realmente somos nosotros que lo debemos todo a Él, porque Él tomó la decisión de entregarse por nosotros, aun cuando nosotros todavía no lo conocíamos a Él. Ahora existen dos fundamentos esenciales de por qué la cruz, y el número uno es el amor. Juan capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Cristo murió en la cruz porque el Padre nos amó. Él nos amó con tanta locura y Él nos amó de una manera tan sobrenatural y tan inexplicable que Él decidió ponerse en nuestro lugar en aquella cruz. ¿Sabe? Alguien que siente que no lo aman es porque todavía Cristo no se le ha revelado, porque Él te amó antes de que tú lo conocieras. Él te ama más que nadie en este mundo. Él estuvo dispuesto a entregarse por ti, a pagar el castigo que nos pertenecía a nosotros solamente por amor. Eso sí es amor verdadero. Eso sí es amor de verdad, un amor que se entrega sin condiciones. Porque nosotros, amados, los seres humanos, amamos con condiciones. Si fulano no hace esto, entonces yo no lo amo. Pero Cristo no fue así. Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros sin saber lo que iba a venir a cambio. Su amor
fue un amor incondicional. Su amor es tan grande y tan sobrenatural que no existen palabras en esta tierra que puedan describir su amor. Tú que sientes que nadie te ama, hoy yo quiero decirte que hay alguien que te amó tanto, que estuvo dispuesto a morir en tu lugar. No era necesario que Él muriera. Él tomó la decisión en sí mismo de que iba a morir por ti, demostrándote su verdadero amor. Ahora, la siguiente razón de por qué Cristo tiene que morir en la cruz y por qué Él decide morir en la cruz es la justicia. Y si solamente te hablo del amor, es como hablarte solamente de una parte de la moneda. Es necesario que yo te hable también de la otra parte que existe. La segunda razón fue la justicia. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 24 al 25. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación aquí, esa palabra propiciación aquí, lo que significa es alguien que toma la ira de Dios en sí mismo para apaciguarla. Es alguien que toma toda la ira de Dios en sí mismo. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios en su naturaleza es un Dios justo y Dios demanda justicia. Dios creó al ser humano y se lo dio todo al ser humano, pero el ser humano decidió ir en contra de las leyes y en contra de los estatutos de Dios. Así que la justicia de Dios demandaba que algo tenía que hacerse. Así que desde Génesis empezamos a ver un sistema de sacrificios. Ahora lo que nosotros tenemos que entender es que cada sacrificio que se apuntaba en Génesis, cada sacrificio que se hacía desde Génesis en adelante, lo que nos estaban revelando a nosotros era la gravedad de nuestro pecado, que por culpa de nuestro pecado animales inocentes tenían que sufrir, que por culpa de nuestras propias decisiones había una consecuencia que ahora se tenía que dar. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces vivimos la vida como que si el pecado no le importara a Dios. Y nosotros tenemos que entender que desde la creación de la humanidad, su mayor enemigo ha sido el pecado. Su mayor enemigo ha sido el tú querer tomar tus propias decisiones lejos de la presencia de Dios. Ahora tenemos a un Cristo tomando la ira de Dios en medio de la cruz por nuestras faltas y por nuestros pecados. Cuando nosotros miramos a la cruz, no debemos ver solamente a Cristo allí. Nosotros debemos vernos a nosotros mismos, porque nosotros sí merecíamos la cruz. Tú y yo sí hemos pecado, pero Él se guardó. Él vivió una vida perfecta delante de su Padre Celestial. Él obedeció en todo y nunca jamás pecó. Pero tú y yo vivimos pecando y estábamos acumulando la ira de Dios hacia nosotros. Pero se apareció Cristo y Él estuvo dispuesto a tomar la ira de Dios para que hoy nosotros pudiéramos ser libertados del poder desgarrador del pecado. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, el verso 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Él estuvo dispuesto a tomar la ira de Dios por nosotros.
A veces nosotros entendemos que fue fácil para Cristo tener que sufrir en la cruz. A veces nosotros vivimos como que si Cristo nunca hubiera existido. A veces nosotros vivimos como que si Cristo nunca hubiera muerto en nuestro lugar. Pero cuando la cruz se nos es revelada a nosotros y nosotros entendemos que nosotros airamos a nuestro Padre Celestial cuando nosotros pecamos, entonces nosotros viviéramos diferente delante de Él, reconociendo la grandeza de nuestro Cristo, que Él estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en aquella cruz. Ahora es importante, amados, que nosotros entendamos que los sacrificios en el Antiguo Testamento, aunque ellos eran importantes y aunque ellos mostraban la gravedad de nuestros pecados, esos sacrificios no podían pagar la deuda que nosotros teníamos delante de nuestro Dios. Porque nosotros tenemos que entender que no fue un cordero que pecó, fue un ser humano que pecó. Y como un ser humano pecó, un ser humano perfecto, en el estado en que Dios lo creó, tenía que pagar. No es suficiente si a usted le cometen una injusticia, usted quiere que se haga justicia con usted. Así que no era justicia que nosotros trayéramos corderitos delante de nuestro Dios, diciéndole a nuestro Dios que nos perdonara, cuando somos nosotros mismos que hemos pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 4. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 9, el verso 25 en adelante. Y dice: no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Que Él se rebajó lo suficiente y se puso en nuestro lugar, para que hoy tú puedas vivir una vida libre del poder esclavizante del pecado. Para que hoy tú puedas tener perdón de tu Padre Celestial. Para que hoy tú puedas vivir una vida libre, y por su sangre nosotros podemos nuevamente relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando vuelvas a mirar a la cruz, piensa que ese era nuestro lugar. Entiende que tu Salvador no se merecía morir allí. Ese era nuestro lugar, que Él lo ocupó por amor y por justicia. Nos amó tanto que Él no quiso verte sufrir allí. Y fue tan justo que decidió entregarse Él mismo, ya que tú y yo jamás íbamos a poder pagarle nuestra deuda. Porque ¿cuánto de nosotros somos perfectos? Perfecto no existe nadie, solamente Cristo. Así que nosotros jamás íbamos a poder pagarle la deuda a nuestro Creador. Amado, si hoy te sientes solo, si hoy sientes como que no hay nadie allí contigo, te invito a mirar el amor de un Salvador que estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.